por este tiempo que Él nos permite. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad, hermanos? Pues vamos hoy a continuar una palabra que estuvimos viendo hace 2 semanas, ¿sí? Y tiene que ver con algunas medidas y algunas estaturas, hermanos. Ustedes lo recordarán, que estuvimos hablando, por ejemplo, en Apocalipsis 22, ¿no? ¿O es G21? Donde se decía que la esposa, en Apocalipsis 22, el verso 17, ¿verdad? Decía este pasaje, hermanos, que el espíritu y la esposa dicen, ven. Y estábamos viendo ahí que hay una medida, y que es la medida de esposa, ¿verdad? Y yo le puse a esta palabra en esta tarde, vamos a hablar hoy, hermanos, de la medida o de la estatura de hermana. Porque nosotros estuvimos viendo que la estatura a la que nuestro Señor quiere que lleguemos es la estatura de esposa. ¿Sí, hermanos? Esa es la estatura a la que nuestro Señor quiere que lleguemos tú y yo. Para eso, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque tú y yo no podemos alcanzar esta estatura. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos va a ayudar, hermano. Nos va a ayudar. Es más, dice la palabra, que nadie puede añadir a su estatura ni siquiera un codo. ¿Verdad que se dice la palabra, hermano? Y eso es en lo natural. Dice la palabra que nadie puede añadir a su estatura un codo. Es decir, si tú dices, yo mañana voy a medir 1 metro más, no se va a poder, ¿verdad que no, hermano? Es más, probablemente ni le vas a poder añadir a tu estatura ni 10 centímetros, porque se llega a un punto en el cual ya dejamos de crecer en la estatura. Ahora, es lo mismo en lo espiritual. En lo espiritual, aunque tú y yo queramos crecer y alcanzar la medida de esposa, no vamos a poder solos. Sin embargo, recuerden lo que dice este pasaje, el espíritu y ¿qué? ¿Y la qué? Y la esposa. Eso quiere decir que en la estatura de esposa, el Espíritu Santo va delante, hermanos, delante de nosotros, el Espíritu de Cristo. Por lo cual, yo les animo y les quiero alentar de que esto que vamos a estar viendo de las estaturas y de las medidas, solamente puede ser alcanzado este asunto por medio de Jesucristo a través de nosotros. Entonces no se desanime nadie, al contrario, le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, una de esas razones es porque Él te quiere ayudar a que alcances la estatura y la medida. Ahora, ¿por qué esta estatura de Apocalipsis 17, 22 es importante? Es muy importante esta estatura porque es la estatura de iglesia, es la estatura que entra a las bodas del Cordero, que entra al reino. La esposa, hermanos, la medida, la estatura de esposa es la que va a entrar al reino de nuestro Dios. O sea, la iglesia que va a entrar al reino, aunque ya entramos en el reino, diría yo que hemos entrado al reino parcialmente, pero entraremos en su totalidad al reino verdaderamente cuando Él venga. Y mis hermanos, a mí me parece que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Es más, Él lo dice, yo vengo en breve. ¿Cuántas señales y cuántas manifestaciones que Él habló se están cumpliendo hoy en día? Muchas, hermanos. Les doy una que generalmente hemos pasado por alto. La ciencia se aumentará. Les pregunto, ¿hoy en día se ha aumentado la ciencia? Hermano, hoy la ciencia ha alcanzado una
unos niveles verdaderamente proféticos y bíblicos. De hecho, yo acabo de ver una noticia, allá en Estados Unidos ya están operando, ya no están operando los doctores, ahora está operando con una máquina y con una maquinaria, todo eso, la inteligencia artificial está haciendo las operaciones ya hoy en día, de corazón y de todo eso, nada más programan la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hace la labor del doctor. Ya están en esos ensayos, ya están en esas prácticas. Y muchas otras cosas que nos dan a entender que nuestro Señor viene, hermanos. Que Él está cerca. Por otro lado, sí es necesario, hermanos, que alcancemos esta medida de esposa. Porque es la medida de esposa la que alcanza unas bendiciones preciosas, hermanos, aquí en la tierra y allá en el cielo. La medida de esposa de verdad es una medida de bastante bendición. De tal manera que esta palabra aplica tanto a nuestra vida cotidiana que Él nos está permitiendo vivir todavía, así como la vida venidera. ¿Sí, hermano? Y en cada medida hay bastantes bendiciones que Dios nos va dando también. Entonces yo nada más les recuerdo las medidas. Ustedes recordarán, o si no, les digo cuáles son las medidas, porque hoy vamos a ver un poco acerca de lo siguiente ahora. No sé si se acuerdan cuál era la primera medida que encontramos. La de esposa, digamos que es la etapa final, ¿no? Es la esposa. Pero ¿alguien se acuerda con cuál empezamos? Hermana, exacto. Están en Cantar de los Cantares 5. Acuérdense, esas medidas, vamos al Cantar de los Cantares, solo para introducir esta parte, Cantar de los Cantares 5. Y en el verso 2 están las medidas. Y la primera medida que vimos, o estaturas, es la medida de hermana. Y luego, la medida de amiga. Y luego, ¿qué dice? Paloma. Y luego, perfecta. Y la etapa final, ¿saben cuál es? Esposa. Y yo encontré otra medida que está abajo aquí, y es la medida que dice Primera de Corintios, que es que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Hola, papito. Vaya con mamita. Hola, guapa. Entonces ahí están todas las medidas, hermanos. Pero hoy vamos a ver esta primera medida. Y van a ver cómo el Señor quiere ir llevándonos de gloria en gloria, hermano. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso yo le puse aquí la medida o la estatura de hermana. De hermana. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es ver algunas cualidades y características de esta medida. ¿Ok? Cualidades y características, hermanos. Ahí están las medidas. Ahora yo quisiera que viéramos cualidades y características. Vamos a desglosar cada una de estas medidas. Entonces, la medida de hermana va a tener cualidades y características. Que les digo, hay que conocerlas para que de esa forma nuestro Señor nos vaya ayudando. Ahora, miren, primero vamos a ver las cualidades, y son dos. Las cualidades de hermana. Cualidades, hermanos. Y yo encontré dos cualidades. Mira, la primera, en segunda de Juan 1:3. Vamos a ver segunda de Juan 1:3. Y aquí yo le pondría, ¿saben qué? Elegida.
Ahora, también les quiero comentar que vamos a estar viendo, yo empecé a buscar en la palabra del Señor, yo empecé a buscar cómo habían sido algunos individuos, hombres y mujeres, que la Biblia menciona que fueron hermanos o hermanas. Yo empecé a estudiarlo. Les repito, empecé a estudiar a personas, tanto hombres como mujeres en la Biblia, que la Biblia describe que fueron hermanos o hermanas. Y que la Biblia habla de ellos como hermanos o hermanas. Que así fueron en lo natural, pero en lo espiritual nos dan una enseñanza. Entonces, mira la cualidad aquí en segunda de Juan 1:3. Segunda de Juan 1:13. 1:13, por favor. Segunda de Juan, a ver, denme un segundo, que va a ser aquí. 1:13, tengo segunda de Juan 1:13. Miren lo que dice. Los hijos de tu hermana. Observen. Entonces ahí hay una hermana, que hay que ver cómo era esta hermana. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Ahora, no sé si a veces estudiando la Biblia se han topado o encontrado ustedes con versos que de pronto dicen o piensan ustedes, ¿y este verso como para qué se escribiría? Que tú aparentemente o yo no le encontramos ningún sentido. Hermanos, siendo que sí o no la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. ¿Verdad que la Biblia ha sido inspirada por Dios? Y Dios inspiró toda la Biblia con un propósito. Pero de pronto encontramos versos que uno dice, ¿y este verso como para qué? Uno de ellos es este. Que el Señor quisiera dar a entender o como propósito con este simple verso 13, cuando dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Si no hay revelación del Espíritu Santo, esto para uno no tiene sentido, porque ¿eso para qué? Pero mis hermanos, como estamos hablando de la cualidad, de las cualidades de hermana, déjenme decirles que la iglesia como hermana, en ese estado espiritual, en esa estatura, ha sido elegida, hermanos. Por tal motivo, debemos de entender que somos hermanos del Señor, porque Él nos eligió, hermano. Hermano, Él te eligió. ¿No es eso un privilegio, hermanos, que Él nos haya elegido? Hermano, Cristo te eligió. Tú no te elegiste a ti mismo para venir a Cristo. Tú no te elegiste a ti mismo. Cristo te eligió, hermano. De entre mucha gente de todo el mundo, en todas las edades del mundo. Hermanos, qué misericordia y qué gracias que Dios te haya elegido. Imagínate que Cristo no te haya elegido, hermano. ¿Dónde anduvieras ahorita? Estuvieras perdido en tus delitos y pecados. Es más, hermano, muchos de nosotros probablemente ya ni en esta vida, ni en este mundo, ni en esta tierra estuviéramos, si el Señor no nos hubiera elegido. Entonces la hermana, la medida de hermana tiene una característica: fue elegida por Cristo. Cristo te eligió para ser su hermano y su hermana. Y la palabra dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí o no? Él no se avergüenza. No se avergüenza de llamarte hermano y hermana. Así que si alguna vez dices, hermanos, hermana, a mí mis hermanos no me quisieron. A mí mis hermanos siempre me rechazaron. Pues déjame decirte que tienes un hermano superior y ese es Jesucristo. Hermano, a mí mis hermanos me trataron como José. No me querían, me hicieron mucho daño. Pues déjame decirte
que si tienes un hermano, y ese es Jesucristo. Que Él te está permitiendo una medida y una estatura que es de hermano, porque Él te eligió. Oh, qué privilegio, ¿no, hermanos? Qué privilegio, Señor, que me hayas escogido. Por gracia, por misericordia, Él te llamó y Él te eligió. No te eligió ni tu esposa, ni tu hijo. Hermanos, detrás de todos aquellos que nos predicaron un día el Evangelio, estaba Jesucristo, eligiéndote, dándote a entender que Él te había ya elegido. ¿No dice que hemos sido escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo? Entonces aquí comienza todo. En esa etapa, estatura de hermana, comienza cuando uno responde a esa elección. Y gracias a Dios que Él mismo nos ayudó para responderle y decirle: sí, Señor, yo quiero seguirte. Sí, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, y a partir de ese momento comenzamos a seguirle a Él. Qué bello, ¿verdad? Entonces la primera cualidad es que fuimos elegidos por Jesucristo. Hermano, si Él no nos hubiera elegido, no podemos alcanzar las medidas. Pero puesto que Él te eligió, Él te va a ayudar. Ahora mira otra cualidad que también está bien interesante, y yo te quiero compartir esta cualidad también. Esta se encuentra en una epístola, y probablemente no es tan conocida esta epístola, pero búsquenla. Filemón, capítulo 1. Amada, miren, elegida y amada. Filemón 1:2. Y acá acabamos de ver segunda de Juan 1:13. Filemón 1:2. Dos cualidades de la mujer como hermana, de la iglesia como hermana. Mira lo que dice este pasaje, Filemón 1:2. Aquí vemos a otra persona que se llamaba Apia y que era hermana. Y fíjense, la Biblia la menciona como hermana también. Entonces estamos estudiando personajes, les digo, hombres y mujeres, aunque en Cristo ya no hay nada de eso, que son catalogados como hermanos. Como hermanos. Filemón 1:2. Miren, ahora encontramos a otra hermana. Y nada más yo quisiera que leyéramos lo primero. Miren lo que dice. Y a la amada hermana Apia. Otra vez, estos versos que aparentemente no tienen ningún sentido para el género humano cuando leemos la Biblia. ¿Qué Dios me podría hablar a mí cuando se está refiriendo a una persona de hace cientos de años y que solamente le dice hermana Apia, amada hermana Apia? Les digo, si no tenemos revelación, si el Señor no nos ha permitido accesar a una profundidad más, sin sentido. Pero ahora les quiero decir que como hermana, el Señor a su iglesia la cataloga de la siguiente manera: amada. La iglesia como hermana ha sido elegida, y la iglesia como hermana es una iglesia amada. Mis hermanos, el Señor nos amó también. De la misma manera que te eligió, es más, la palabra dice, también llega a mencionar elegidos en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos. Entonces el mensaje en este punto es que el Señor nos ama. Mis hermanos, el Señor les ama. Iglesia del Señor, Cristo nos amó. Cristo ama a su iglesia. Cristo ama realmente a
sus hermanos. ¿Por qué creen que la Biblia nos manda a que nos amemos como hermanos? Porque Él como hermano ama a su hermano, a su iglesia. Entonces la iglesia, mis hermanos, la iglesia es hermana. Es lo primero de todo, es hermana del Señor, ¿verdad, hermanos? Hermana. Está preciosa esta enseñanza, hermano. Empezamos con, esta es otra medida, pero les decía que yo tenía hermana, y luego tenía ¿qué? Amiga, y luego paloma, y luego perfecta, y luego 5. Y así es como vamos creciendo, hermanos. Así es como vamos creciendo. Miren, hay veces que esto, para lo natural, lo usamos. Cuando vienen dos personas que nos dicen, nos queremos casar. Y eso también a los que se van a casar les va a servir. Queremos entrar en santo matrimonio. ¿Nos podría aconsejar, hermano? Y yo cada vez que alguien nos busca para algo, estamos para servir. Claro que sí, solo vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y cómo los aconsejamos a veces? Con esto. El primer requisito que yo les pongo en el Señor, en amor, hermano, porque el Señor quiere que nos vaya bien también en el matrimonio, ¿sí o no? Y a los que se van a casar, yo sí les digo, miren, lo primero que necesitas para casarte es ser maduro espiritualmente. ¿Sí o no, hermano? Ser maduro. El mundo, ¿qué les dice que es lo primero para casarse? Que tengan una casa, que tengan un empleo, que tengan dinero, etcétera. Hermano, y no les funciona el matrimonio. No les funciona. Y tristemente a veces, ni a los mismos cristianos. Porque simplemente lo que tienen que hacer es unos ajustes nada más. Pero cuando viene así una persona, y que son creyentes, hermanos, que son creyentes, les decimos, ¿en qué medida de esta estás para con tu Señor? Porque unos hermanos también enfocamos a veces mal y les decimos a ellos, mira, para que ustedes dos se puedan casar, tienen que ser hermanos, tienen que ser amigos, tienen que ser esto, pero no es así. Lo primero es que sean esta medida para con su Señor. Y si no la tienen, hermano, yo les digo, mejor espérense. No se metan a eso. No, pero que ya compramos, que el terreno, que ya tengo carro, y a veces decimos, no, pues ya tienen, pues cásense. Pero les va a ir mal. Se les va a comenzar a atorar la carreta en un momento o en otro. ¿Por qué? Esencialmente, porque se casaron sin tener estas medidas. Miren, la que ha aprendido, la mujer que ha aprendido y el hombre que ha aprendido a tener esta medida para con su Señor, la va a tener con su nueva esposa. Pero ¿cómo se va a casar si no ha sido una buena esposa para con su Señor? No va a ser una buena esposa para con el marido. Y esta hasta es una guía. Nos ha servido para ministrar a veces matrimonios o gente que se va a casar. Porque como a veces es posible que teniendo todo, no prosperan en el matrimonio. Aunque tengan todo materialmente hablando, pues tendrán todo materialmente hablando, pero no tienen la medida espiritual que se requiere para el matrimonio. Y entonces esto no lo van a manifestar en el matrimonio, no van a manifestar a Cristo en el matrimonio. Y cuando eso ocurre, hermano,
vienen de verdad muchas necesidades a los casados, a los matrimonios. Y ya cuando están casados, pues nada más le decimos, hay que hacer unos ajustes. Hay que hacer ajustes. Pero miren qué bello es que nuestro Señor, hermano, que quiere que nos vaya bien en todo. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que antes de entrar hasta uno al matrimonio, el Señor quiere que entremos con bendición a todas las áreas? Y si hemos tenido algunas situaciones en el matrimonio, es que entramos al matrimonio sin estas medidas. Por eso, hermano, ¿cómo se va a casar un hermano nuestro con un inconverso? Le va a ir mal. Tarde que temprano le va a pasar la factura. Pero que tarde que temprano la factura le va a pasar. ¿Por qué? Porque se está casando con una persona que nunca tendrá estas cualidades. ¿Qué problema? Pues eso, no puedo. Yo cuando viene una persona que es creyente y me dice, me voy a casar, y me dice, es inconverso, yo les digo que yo no los aconsejo, ni yo los caso. Ni yo, porque Dios no está uniendo eso, hermano. ¿Cómo yo voy a unir algo que Dios dice que no? Yo le digo, ¿sabe qué? Muchas gracias, pues por aquí no busque a otro. Porque ¿cómo yo le voy a dar la bendición a alguien que Dios no está uniendo ni casando? Al contrario, yo les digo, no, lo que tú ocupas es separarte de esa relación. No cuando están ya casados, eso ya no, eso es diferente. Yo estoy diciendo que cuando hay un creyente, genuinamente creyente, nacido de nuevo, y de pronto se quiere casar con yugo desigual, ¿verdad que no se puede, hermanos? No se puede. ¿Por qué? Porque le va a salir mal la situación. Y Dios no quiere que nos vaya mal, Dios quiere que nos vaya bien, hermano. Qué bendición. Pero no estamos hablando de lo natural. Pero yo nada más hago mención de esto para que vean qué poderosa es la palabra de Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios es poderosa, hermanos? La palabra de Dios es poderosa. Hace un momento se mencionaba el poder de la palabra, el poder de Jesucristo. Y bendito sea Dios, hermanos, que en Él está la solución de todas nuestras necesidades. De todas nuestras necesidades. Hermano, en Él está, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero también les digo esto con propósito, hermanos, para que si ustedes algún día Dios los pone a aconsejar a alguien, sepan cómo hacerlo. Porque a la congregación venimos no solamente a aprender, venimos a recibir para posteriormente ir a llevar. ¿Verdad, hermanos? Compartir con otros. Entonces esto sirve para aconsejar a cualquiera, hasta prematrimonial y matrimonialmente. Qué poderosa es la palabra. Qué poderoso es el consejo del Señor. Entonces miren esto, hermanos. Gloria a Dios que somos elegidos y somos amados. Bendito Dios. Ahora sí, déjenme mencionarles algunas características. Este es el inicio. Aquí es el cero. Cero. Es el arranque. Entender que has sido elegido y amado y que ahora Él te llevará de la mano hasta hacerte esta etapa, esta medida. Ahora vienen algunas cosas que son las características de como hermana. Características, ahora sí. Características. Ahí vienen. Vamos a ver unas, hermanos. Miren. Algunas de ustedes, de estas, el Señor ya se las ha permitido. Algunas se las revelará. Algunas hay que afianzarlas. Algunas pídele al Señor y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y ayúdame a ver qué me falta como hermana. Tengo varias. No vamos a alcanzar a verlas todas, pero en la próxima ocasión las vemos. Miren dónde, no sé en cuál podemos iniciar. Pero en la que iniciamos la vez pasada. Vamos a ver, por ejemplo,
La de Marcos 3:35. Marcos 3:35. La que hace la voluntad de su Señor. Marcos 3:35, la primera. Marcos 3:35. Marcos 3:35. Aquí el Señor habló de cómo son sus hermanos y sus hermanas. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Miren el verso 32 de Marcos 3:32 al 35. Dice así: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, ¿y qué? Y te buscan. Estaba Jesús predicando y su mamá y sus hermanos lo andaban buscando. Y es que su mamá y sus hermanos nunca habían entendido que él era diferente. Nunca ellos habían entendido, su mamá y sus hermanos, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y que su propósito y su plan era andar predicando el Evangelio. Y lo andaban buscando para que dejara de hacer eso. María y sus hermanos lo andaban buscando para que ya no anduviera predicando. ¿Se dan cuenta? No lo entendían a él. Y lo que les dice en el 33 dice: y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es ¿qué? Mi hermano y mi hermana, ¿y qué? Y mi madre. Entonces, después de esto, lo que ahora nos habla el Señor es que debemos ser un pueblo que hace la voluntad de su Señor. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, y no la voluntad del líder, no la voluntad del pastor y de la pastora. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que, hermano, lo que el Señor te indique, lo que el Señor te mande, a lo que el Señor te dirija, eso haz, porque estás haciendo la voluntad de tu Señor. Amén, hermanos. Haz la voluntad de Dios. Si el Señor te manda hacer algo, si el Señor pone algo en tu corazón, si el Señor te dirige hacia un lado, hacia otro, o hacia otro, o hacer algo, o hacer otro, lo que, hermano, hazlo, porque es la voluntad de tu Señor. Y hermanos que somos líderes, que somos padres, etcétera, que Dios nos guarde de impedir que alguno de nuestros, de ser un impedimento para la voluntad de Dios en alguno de nuestros hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, una vez el Señor Jesucristo dijo: me es necesario ir a Jerusalén y morir y ser azotado. Esa es la voluntad de mi Padre. ¿Y Pedro qué le dijo? No lo hagas, Señor. En ningún... Y Jesús lo reprendió, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí. No le dijo Pedro, le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque le estaba estorbando hacer la voluntad de Dios. Entonces, que Dios nos guarde de ser un estorbo para algún hermano o hermana que quiera hacer la voluntad de su Señor. ¿Verdad, hermanos? Que Dios nos guarde. Que si a un hermano o hermana el Señor le pone algo en su corazón, que yo le diga: no, hermano, así no. No, al contrario, hermano, adelante, si el Señor te está mostrando esta voluntad, hazla. Y no estorbar uno. ¿Verdad, hermanos? Que si un día un hijo nos dice: mamá, papá, no quiero ir a la universidad, yo me quiero ir de misionero. Y a un país musulmán.
Que Dios nos guarde de decirle, primero me traes un título y luego te vas. Porque, hermano, ¿quién es el que se opone a hacer la voluntad de Dios? ¿No será que el Señor nos tenga que decir, apártate de mí, Satanás, también? Que el Señor nos guarde, hermanos, de impedir la voluntad de Dios en un hermano o en una hermana. Siendo que esa hermanita, ese hermanito quiere hacer la voluntad de su Señor. Porque está alcanzando una medida que tal vez nosotros no hemos querido alcanzar, pero que Cristo quiere que alcancemos. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios, hermano, son los primeros en ser catalogados como hermanos o como hermanas. Gloria a Dios. Ahí comienza todo. Pero mira, hay otra característica. Lucas 10:39. Y aquí vamos a encontrar una mujer llamada María. Lucas 10:39. Vamos a ver otra característica. Lucas 10:39. Mira, características de hermana. La que se sienta a los pies de Jesús y oye su palabra. Esa es otra característica de las hermanas, de los hermanos de Jesús. Primero, que hace la voluntad. Segundo, hermanos, que ama la palabra de su Señor. Verso 39 de Lucas 10. Miren lo que dice. Esta, o sea, Marta, esta tenía una ¿qué? Una hermana. Entonces Marta era hermana y una hermana aprobada. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. Característica de hermana. Una mujer que se sienta a oír su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Segunda característica, cuánto amamos la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo invertimos oyendo la palabra de Jesús? Me refiero a cuánto tiempo pasamos, hermanos, con su palabra. Cuán habituados estamos a tener comunión y estar sentados a los pies de Jesús para oír su palabra. Esa es una característica de una hermana, la que le da prioridad a la palabra de su Señor. Hermanos, denle prioridad a la palabra para que sean catalogados como hermanos de Jesús. Porque había otra mujer que se llamaba Marta. Pero Marta, en el verso 41, Jesucristo le decía, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias, hermanos? Una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. Una sola cosa era necesaria, dice Jesús. Que estuviera sentada como tu hermana María, escuchando mi palabra. Bendito sea el Señor. Hermano, que si no tenemos amor por la palabra, que si no tenemos afecto, que si no tenemos este hábito desarrollado, dile al Señor, Padre, permíteme tener amor por tu palabra. Permíteme tener aprecio por tu palabra, Señor. Permíteme tener, Señor, un amor, un aprecio aún por encima de todos los afanes
Porque con cuántas cosas no nos podemos afanar, hermano. Los afanes diarios de la semana. Y nos entregamos a esos afanes. Nos entregamos. Y descuidamos esto, hermanos, que es una cosa, pide Jesús, que amemos su palabra. Que apreciemos su palabra, hermano. Eso irá dándonos una idea de verdaderamente cuánta medida de hermana tenemos. Pero eso es lo elemental. Estar sentado como Marta, como esa hermana María, a los pies y escuchando su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren uno más. Y este está interesante. Mateo 19:29. Mateo 19:29. Esta es otra. Mateo 19:29. Miren, aquí se habla de unos hermanos que dejaron todo. Que dejaron todo, hermanos. Dice así el verso 29. Y cualquiera, ¿se fijan? Aunque arriba Pedro le está preguntando, miren lo que le dice Pedro en el 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y en el 28 Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice el 29, y cualquiera, ahora ya no solamente le dice a Pedro, sino ahora dice cualquiera que haya dejado casas, miren esto, hermanos, hermanas, o sea que cualquiera que siendo hermano dejó su casa, dejó sus hermanos, dejaron sus hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Wow, hermano. Ese es el punto al que queremos llegar, que tú heredes la vida eterna, totalmente. Porque el pueblo de Israel, acuérdense que un día el Señor lo sacó, pero no entró. Y ahora el Señor quiere que una vez que te sacó, entres al reino. Entonces se va a llegar un punto en tu medida de hermana y de hermano, en el cual tendrás aún que dejarlo prácticamente todo, si así es necesario hacer. Y aquí lo dice hermanos, hermanas, hasta dice mujer, esposo o esposa. Claro que no está alentando Jesucristo el divorcio, pero por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos tenido nosotros que separar por un tiempo para ir a servir a Dios? Hay veces que hemos tenido que dejar hijos, tenemos que ir y dejar aquí a nuestra esposa o viceversa, e irnos a hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por gusto? No, porque somos hermanos del Señor. Y porque la medida de hermana, el Señor, conforme nos va ayudando a que esto se forme en nosotros, habrá veces que tenemos que separarnos. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, no abandonarlos, sino que tener por prioridad a Jesucristo. ¿Me explico? O sea, por darle prioridad a nuestro Señor. Hay veces que
que tenemos que dejar. Pero todos aquellos que han dejado, gloria a su nombre, recibirán 100 veces más. O sea que si dejaste una casa, recibirás 100 veces más. Y heredarás, ¿qué cosa? La vida. Oh, mi Señor. Tarde que temprano el Señor lo va a tener que hacer. Porque esta es la medida de hermana. Va a tener que ocurrir. Y hay veces que vamos a tener que priorizar. Priorizar, hermanos. Darle prioridad a nuestro Señor. Pero ¿cuántas veces? También hay veces que escuchamos, valga la redundancia. No, hermano, no puedo, porque mis hijos están chicos. Hermano, pero que hay una puerta abierta. Ah, no puedo, mis hijos están chicos. Y luego 10 años después, hermano, no puedo, mis hijos están adolescentes. Y luego, mis hijos están grandes. Y luego, hermano, no, ya tengo nietos. ¿Será hermano o será hermana? Oh, hermano, que Dios nos ayude. Y ahora ya ni dicen hermanos. No puedo, es que mis perros. No, ese quién le va a dar comer al gato. No, es que las plantas. Oh, hermano, nos falta medida. Y es la primer medida. Y todavía tengo yo aquí, hermanos, otras como 5 o 6 características. Ya llevamos algunas. Pero miren la última, ya para ir terminando, para terminar. Miren la última, Lucas 14:26. Lucas 14:26. Dice así, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas. Y miren lo que ahora se dice. Y aún su propia vida. Ahora ya es otro grado. Ya no solamente a sus hermanos, su propia vida. No puede ser ¿qué? Mi discípulo. O sea, es un hermano, una hermana que no puede ser realmente un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor trata con nuestra propia vida. Ya no solamente dejar, ahora dejar hasta nuestra propia vida. Entonces, el arranque yo creo que tal vez está un poco complicado o duro, pero yo les quiero decir algo, que si somos realmente pueblo de Dios, nacido de nuevo, si tú realmente dices, verdaderamente yo sé que mi Señor me ha elegido y me ha amado, y ahora yo soy su hijo, una nueva criatura, poco a poco el Señor te irá dando esta formación para que tú puedas ser y puedas alcanzar esta medida. Entonces ahora también el Señor dice que hay que priorizar por encima de nuestra propia vida la voluntad del Señor, la voluntad de Él, la voluntad de Él. No dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿No dice eso, hermano? Entonces hay veces que el Señor nos pondrá a hacer algo o nos dirigirá a hacer cosas que hay que ponerlo a Él por encima de nuestra propia vida.
de nuestros propios deseos, anhelos y de nuestras propias voluntades, hermano. Voluntad. Y de esa forma seremos un buen hermano y una buena hermana. Hermanos, ¿cuántos creen que Jesús es un buen hermano? ¿Verdad que sí? Él es buen hermano. Él es bueno. Y ahora yo les preguntaría, ¿cuántos quisieran ser un buen hermano para Jesús? Una buena hermana para Jesús. ¿Cuántos quisieran ser hermanos? Ahí están las características de lo que Él considera que son buenos hermanos. Y de esa forma, Él no se va a avergonzar de llamarte hermano. Él no se va a avergonzar. Si hacemos lo que Dios nos ha mandado. Que Él no se avergüence de llamarnos hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Insisto, si alguien reconoce que ha sido elegido y amado, esto tarde que temprano nos veremos confrontados. Y saben que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a no ser un estorbo yo para lo que tú quieres hacer en mí. Para lo que tú quieres hacer en mí. Y hay otras cosas que hay que considerar, pero por lo menos el arranque, el inicio en esta carrera de ser hermanos. Hay hermanitos que se han quedado solos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí han sabido ustedes de gente que se queda hasta sin familia? Porque hay familia que no entiende que ahora queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Hay veces, hermanos, que hasta se han quedado solos, separados de los propios hermanos. Porque hay mucho hermano que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. No quiere. Aunque el Señor le habla, no quiere hacer la voluntad. Hay mucho hermano y mucha hermana hoy en día que están como nosotros estuvimos un día, que no están dispuestos ni a dejar, que no están dispuestos a poner por encima su propia, la voluntad del Señor que su propia vida. Hay mucho. Pues hay hermanos que hasta a veces se han quedado solos, hasta en la misma iglesia, porque quieren hacer la voluntad de su Señor. Pero gloria a Dios que es menester obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Entonces hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Agrademos primeramente a nuestro Señor, porque Él es el digno de ser agradado en todo. Amén, hermano. Esta es una primera parte de lo que es la formación como hermana, la formación de la hermana, y que el Señor nos vaya ayudando poco a poco. Poco a poco, yo confío en la obra del Señor para cada uno, hermanos. Y para finalizar, yo solamente sí les invitaría a que pudiéramos decirle algo al Señor. Señor, no permitas que mi humanidad, mi voluntad, lo que soy, mi experiencia de vida, mi rebelión que tengo, estorben en tu obra para con mi vida. Para con mi vida. No lo permitas, Señor, sino que al contrario, yo quiero abrir mi vida y yo quiero abrir mi corazón para lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de su Señor, hermano? ¿Cuántos quisieran hacer la voluntad de Dios? Pues oremos en esta tarde diciéndole, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad y no la nuestra. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra.